buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a las noticias en CNN Prime. En este último día del mes de junio vamos a revisar lo que ha marcado esta jornada. El presidente Gabriel Boric descartó un blindaje a autoridades cuestionadas en el marco del caso Convenios. El mandatario señaló que no existen antecedentes suficientes para pedir la renuncia tanto de la delegada del Biobío como del Ceremi de Vivienda en el Maule. En paralelo, la Fiscalía inició la cuarta investigación por convenios entre el Ministerio de la Vivienda y fundaciones. Alcaldes de comunas agrícolas afectadas por el sistema frontal piden un perdonazo de las deudas de los afectados. Aseguran que producto del desborde de los ríos se inundaron las siembras y los agricultores perdieron sus fuentes de ingreso. Desde el gobierno reiteraron que para poder facilitar mayores ayudas económicas es necesario el pacto fiscal. La Fiscalía Centro Sur, junto a efectivos policiales, investigan el hallazgo de osamentas humanas en un campamento de Puente Alto. El descubrimiento se realizó durante un procedimiento por homicidio. Esto luego que el fin de semana una mujer presentara una denuncia por presunta desgracia de su pareja. Y en temas internacionales, el Tribunal Superior Electoral de Brasil confirmó la inhabilidad del expresidente Jair Bolsonaro por 8 años para ejercer cualquier cargo público electivo. El fallo condenó al exmandatario por abuso de poder durante su periodo presidencial, luego del cuestionamiento que realizó Bolsonaro sobre la seguridad del sistema electoral brasileño. Todo esto y más, aquí comienza CNN Prime. Municipios de la zona sur han pedido al gobierno un perdonazo de deudas luego del sistema frontal que dejó miles de damnificados y graves daños agrícolas. Vamos a tomar contacto con Valentina Nieto, que nos va a contar todos los detalles. ¿Cómo estás, Valentina? Muy buenas noches. Hola Mati, muy buenas noches. Claro, pidieron este perdonazo los alcaldes de la zona sur del país y lo hicieron en una reunión que sostuvieron durante esta jornada en el gobierno regional del Maule con autoridades de gobierno, particularmente con el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, y también el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela. Ahí los alcaldes le hicieron llegar a ambos ministros las inquietudes que tienen respecto a las problemáticas que han venido luego de este paso del sistema frontal, que ha significado varios temas. Por un lado, lo que dice relación con la pérdida de las viviendas y los bienes de las personas acá en la zona de catástrofe, pero también de lo que tiene que ver con la agricultura, porque recordemos que posterior a este paso del sistema frontal ha habido varios problemas con la producción agrícola, considerando que hubo varios predios que se inundaron completamente, así como también hay algunos que están teniendo problemas para el abastecimiento del agua, considerando que los cauces de los ríos cambiaron. Muchos de ellos incluso están con problemas de flujo por el barro que se ha acumulado en varios puntos. Por lo tanto, dicen los alcaldes, es necesario que desde el gobierno den facilidades a los agricultores, ya sea en ámbito de apoyos económicos o como también en el congelamiento de las deudas que puedan haber contraído con INDAP. Por eso mismo es que pedían los alcaldes que para todos aquellos agricultores que resultaron damnificados por el paso del sistema frontal, al menos por unos meses, el gobierno pueda congelar las deudas, los créditos que los agricultores tenían que pagar, para que así ellos puedan nuevamente mejorar su producción agrícola, considerando que en los próximos meses lo más probable es que no puedan hacerlo. Es tan el daño que se ha generado en esta zona del país que incluso el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, adelantaba que podía haber algún tipo de alza de precios en los próximos meses. Nada grave, decía el ministro, pero evidentemente ante la pérdida que había ocasionado esta lluvia, este paso del sistema frontal, podía haber algún tipo de desajuste. Eso sí, decía el ministro, había que tener calma porque la gran
gran parte de la producción de las hortalizas y productos agrícolas de esta época del año, de invierno, también tenían una producción importante en el sector del norte de nuestro país. Por lo tanto, no debería generar un desajuste demasiado grande, pero que de todas formas se podía esperar, considerando que hay harta producción, cerca del 20%, que se podría perder también en los próximos meses. Pasemos a revisar, Mati, parte de lo que señalaba el propio ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, posterior a esta reunión que sostuvo con los alcaldes y las autoridades acá de la región del Maule. Escuchemos. Entonces, en este tiempo, Arica y la zona también de Coquimbo, Limarí, Quebrada Tarapacá, entre otras, surten de tomate y de verdura, pero acá hubo afectación. Sabemos, en la costa sobre todo y en la orilla, quedaba algo de cosecha de maíz, se perdieron repollos, se perdieron también coliflores, zanahorias, etcétera. Va a haber algún nivel de afectación de precio, pero por lo mismo, durante julio y la primera quincena de agosto vamos a entregar bonos de recuperación económica a agricultores, no solo usuarios INDAP, sino que también, y le pedimos ahí a todas las alcaldesas mucha seriedad, a usuarios no INDAP. Bueno, esto además, Valentina, cuando todavía no se han podido realizar todos los catastros que permitan evaluar efectivamente todos los daños. Por lo tanto, queda muchísimo por catastrar, por evaluar y probablemente peticiones que van a surgir de todo eso. Sí, sin duda, Mati. De hecho, parte de lo que decían las autoridades durante esta jornada es que planteaban como un plazo máximo 15 días más para poder levantar los catastros, al menos en términos de la producción agrícola. Recordemos que durante esta semana, respecto a lo que dice relación con los bonos para las personas que resultaron damnificadas en general, se había puesto como meta para este día viernes para levantar la ficha básica de emergencia. Esto porque la próxima semana, desde el día lunes, va a comenzar el pago del bono recuperación, así como también la entrega de las primeras viviendas, pero aún así falta mucho por catastrar. De hecho, nosotros hemos podido ver en terreno acá en las distintas comunas que hemos ido visitando acá en las regiones de la zona sur del país, que hay muchas personas que sí resultaron damnificadas, que dicen que no han llegado desde la municipalidad a consultarles por esta ficha FIDE. De hecho, dicen que no ha ido nadie a preguntarles cuál es el grado de afectación, por lo tanto ellos, al menos hasta este lunes, no van a recibir ningún tipo de bono. Pedían incluso las personas acá en este sector que pudiesen canalizar mejor la información, si es que, por ejemplo, personal del municipio o del Ministerio de Desarrollo Social no podía llegar directamente a sus casas, les dijeran si tenían que ir directamente hacia las municipalidades para poder llenar esta ficha y que así puedan empezar a recibir estos apoyos. Además, hay que sumar otro punto, Mati, que dice relación con las rutas que aún permanecen cortadas, porque pese a que han habido esfuerzos para recuperar las vías de tránsito y la conectividad entre las comunas en las distintas regiones acá de la zona sur, aún hay localidades que permanecen aisladas. Por lo tanto, ahí se ha vuelto bastante difícil poder ir al terreno a catastrar cuál es el daño cuál es el grado, bien digo, de daño que han tenido las distintas familias en esas zonas. Por eso mismo es que al menos acá en la región del Maule, la gobernadora también de esta zona le hizo llegar también al gobierno estas inquietudes, ¿no? Que puedan acelerar cuanto antes el tramo de los catastros que se van a realizar, entendiendo que las ayudas son primordiales, que necesitan llegar cuanto antes a las familias, considerando que este sistema frontal que pasó, si bien podría ser uno de los más graves, no sería el último, y que pueden venir más adelante, ya entrando más al invierno, nuevos sistemas frontales que puedan complicar, sobre todo considerando que hay familias que perdieron completamente sus viviendas. Pasemos a revisar también parte entonces de lo que señalaba precisamente la gobernadora de la región del Maule. Nosotros necesitamos, para poder ayudar a nuestros alcaldes y a su vez a la ciudadanía, abreviar los trámites administrativos que tenemos para poder hacer procesos licitatorios, sobre todo de compra de maquinaria y vehículos que hace mucho tiempo nuestros alcaldes nos han presentado al gobierno regional, y nosotros necesitamos llegar con soluciones rápidas y definitivas que nos ayuden hoy día para el despeje de camino y para que ellos puedan trabajar en las distintas comunidades.
Bueno, ya escuchábamos entonces, Mati, parte de lo que señalaba la gobernadora regional del Maule, haciendo este llamado al Ejecutivo a que pudiese acelerar la entrega de ayudas, también la compra de maquinaria que sea capaz de poder limpiar los caminos, también ayudar entonces a los agricultores que han resultado damnificados por el paso de este sistema frontal. Es tal el impacto que ha tenido en esta zona del país que, de hecho, si hablamos en términos de cifras, desde la Asociación de Aseguradores de Chile catastraron más de 850 cobros de seguros por daños materiales luego del paso de este sistema frontal. Una cifra que da sin duda prueba de el nivel de magnitud que hay respecto a las afectaciones que han sufrido las familias, que van desde lo material, la pérdida de algunos bienes, como también de la pérdida de viviendas, e incluso lo que hablábamos antes, ¿no?, de este sector productivo que muchas veces es el colchón económico de las familias. Hablamos de la ganadería, de la agricultura, por lo tanto es necesario, dicen las autoridades territoriales, que se pueda dar pronta respuesta a esa materia. Pero quiero invitarte a revisar, y a todas las personas que nos están viendo ahora en la casa, parte de lo que fue el informe que preparó nuestra compañera Daniela González respecto a lo que ha sido la entrega de estas ayudas aquí en la zona centro-sur del país. Acá donde estaban las papas, que no alcanzamos a sacar. Tenemos por lo menos en INDAP más de 2.000 agricultores que se encuentran afectados, y principalmente en los cultivos de invierno, lo que son las hortalizas, los repollos, lechuga. El sistema frontal en la zona centro-sur ha traído fuertes consecuencias para la agricultura. La fuerza de los ríos desbordados arrasó en muchos casos con el trabajo de años y dejó a cientos de agricultores de manos cruzadas. Todas las cosas. Claro, se perdió absolutamente todo. Todo. Yo creo que ya poco se puede hacer porque es pura borra, esto ya no se dan. Habría que sacar todo esto y no... Aquí tenía acelgas, tenía cilantro, mire cómo queda todo. Todo completamente seco. La historia de esta pareja se repite en varias comunas de la región del Maule, sobre todo aquellas más cercanas a la cordillera. Ana y su marido, desde el año 88, viven en el sector de Armerillo, pero nunca habían visto pérdidas tan importantes. Me costó, cuando yo lo armé me costó, porque yo me había puesto por provesal y después yo tuve que trabajar porque eso no me daba como para subsistir, porque él está enfermo de la columna, tiene unas operaciones, no puede trabajar ya. Para esto, las autoridades en terreno buscan dar soluciones. Los alcaldes de la zona piden acelerar las respuestas para levantar la fuente económica de la región del Maule, la zona más agrícola del país. Mi comuna es agrícola, tenemos muchos agricultores de Progresal e independientes, por lo tanto se llevaron las cosechas, la siembra. Tenemos gente que tenía invernaderos, por lo tanto está pasando una situación bastante complicada, y yo le pedía al ministro que necesitamos para los agricultores un perdonazo de sus deudas. Pedimos agilidad en términos de la entrega de bonos, entrega los recursos también a agricultores, pequeños agricultores que no los atiende el INDAP ni los atiende tampoco otra fuente de financiamiento. Y de aquí en adelante tenemos que ver cómo solucionamos los problemas que vienen, que es forraje para los animales, más alimentación para los vecinos que fueron damnificados, y estamos trabajando en eso, estamos pidiendo apoyo para también que nos hagan un enrocado en el río Loncomilla. Las respuestas para la agricultura y la ganadería llegaron después de una larga reunión en la comuna de Talca. Como 5 dedos: ayudas tempranas, alimentación, aporte en alimentación, no es alimentación total. Segundo, muy relevante, ayuda a los pequeños agricultores. Tercero, ayuda a las cooperativas y empresas más afectadas, agrícolas, a través de Cercotec y Corfo. Cuarto, un trabajo enorme de la Comisión Nacional de Riego, articulando con la Dirección de Obras Hidráulicas y la Dirección General de Agua del Ministerio de Obras Públicas para que repongamos la red de canales. Y finalmente, crédito. Todos los recursos que sean necesarios para abordar la emergencia a través de la delegación y de Senapred, con las fichas alfa que los municipios manejan, están disponibles para poder abordar la emergencia. Posterior a eso vienen todas las ayudas sociales, ¿no? Pero primero, para contener la emergencia, están todos los recursos disponibles del Tesoro Público para poder abordarlo. No va a haber límite en ese sentido. Por lo menos 2.000 agricultores lo perdieron prácticamente todo, no solo sus viviendas, también sus fuentes de ingresos económicos. Todo esto mientras distintos sistemas frontales amenazan con afectar otra vez a la zona centro-sur.
Claro, ahí el informe completo de nuestra compañera Daniela González con lo que fue esta jornada acá en la zona centro-sur del país, en las distintas ayudas que comienzan a canalizarse desde el Estado para poder apoyar a las distintas familias con sus distintas problemáticas, ¿no? Que van desde la vivienda con daños que en ocasiones así han sido completos y también con la pérdida de sus fuentes de trabajo, que es la agricultura y también la ganadería, Mati. Sí. Valentina, bueno, sabemos que todavía falta catastrar muchas de las pérdidas, pero te quería preguntar hasta ahora, y debido a la preocupación también que había en los días iniciales con las personas que siguen aisladas, ¿hay una estimación de cuándo se podrían restablecer todas estas conexiones, pensando también en que no se pueden instalar estos puentes mecanos en cada uno de los lugares que están aislados porque no hay sustento necesario para poder clavar los cimientos? ¿Hay alguna respuesta? Claro, parte de lo que han dicho las autoridades es que idealmente sea, ojalá, durante la próxima semana, pero nosotros hemos podido ver que siguen habiendo problemáticas. De hecho, durante esta jornada estuvimos en el sector de San Clemente, en esa comuna, y fuimos hacia los sectores rurales, más cordilleranos, y es ahí donde se concentra la problemática actualmente y es en donde no se ha podido restablecer aún la conectividad, lo que complica para poder entregar distintas ayudas, más allá del levantamiento de lo que es la ficha básica de emergencia, para llegar con cosas que son tan básicas como, por ejemplo, kits sanitarios, abastecimiento para la comida, agua potable, que también en muchas ocasiones las familias ya no tienen porque debido al colapso tras el paso del sistema frontal, muchos de los pozos que ellos tenían para poder abastecerse no dan abasto ya, o simplemente se mezclaron las aguas sanitarias con las aguas bebestibles. Por lo tanto, hay un compromiso, dicen desde el Ejecutivo, en poder restablecer cuanto antes estas rutas, ojalá durante la próxima semana, para que así puedan empezar a llegar también estas ayudas y comunicarse directamente con las familias que ahí se encuentran, Mati. Bien, esperamos entonces mejores noticias durante la próxima semana, sobre todo en ese respecto. Muchísimas gracias, Valentina, por todo el trabajo de esta jornada. Que tengas buenas noches. Buenas noches, Mati. Que estés bien. Vamos a cambiar de tema. Les contamos que la propuesta del movimiento Con Mi Plata No ha sido una de las primeras iniciativas populares de Norma en conseguir las 10.000 firmas, por lo que deberá ser discutida en el Consejo Constitucional. Alicia Contreras nos va a contar los detalles. Hola Mati, muy buenas noches. Hasta el 7 de julio es el plazo que tiene la ciudadanía para firmar por alguna de las distintas iniciativas populares de Norma, que es uno de los 4 mecanismos de participación ciudadana para ser parte del proceso constitucional. En específico, las iniciativas populares de Norma son enmiendas para corregir, eliminar, reemplazar, modificar o sumar artículos al anteproyecto de nueva Constitución. La ciudadanía puede firmar por alguna de las distintas iniciativas populares de Norma a través de con su clave única y por 10 iniciativas populares de Norma en total. Las que alcancen 10.000 firmas serán discutidas en el Consejo Constitucional. Hasta ahora, la primera en alcanzar las 10.000 firmas fue la iniciativa Con Mi Plata No. Esta busca garantizar la propiedad de los ahorros previsionales. Este es un tema que no es desconocido en este proceso, pues en la convención pasada también se discutió este tema, pero esa enmienda no prosperó. Escuchemos al vocero de Con Mi Plata No, Bernardo Fontaine, que también fue convencional, y al consejero constitucional, Jerko Lubetich. Los chilenos quieren seguir siendo dueños de sus ahorros previsionales y quieren elegir administrador público o privado. No quieren puramente privados tampoco. Y eso es lo que necesitamos plasmar en la Constitución, porque una buena Constitución debe defender a los ciudadanos de cualquier abuso. ¿Y qué mayor abuso que un gobierno o un grupo político que quiera apoderarse de los ahorros previsionales? Nuestros ahorros han estado amenazados y están amenazados porque hay un sector político que siempre le ha querido echar mano. También es un mensaje muy claro y muy fuerte al Congreso para que reformule la reforma de pensiones, porque hay que subir las pensiones, pero sin quitarle cotización a los trabajadores y sin quitarle el derecho a elegir administrador público o privado. Yo creo que claramente es una de las iniciativas que tenemos la obligación de incorporar al debate. Ahora, en el debate, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que no solo examinar los contenidos de la propuesta, sino que
ver la compatibilidad entre esa propuesta y, por ejemplo, las bases del proceso. Uno puede preguntarse acerca de si el Estado Social de Derecho, que a mi juicio supone la construcción de un sistema efectivo de seguridad social, es compatible o no con la idea de que trasunta esta iniciativa de Con mi plata no. Los sistemas de seguridad social en todos los países del mundo donde funcionan tienen un componente de solidaridad intergeneracional. La mayoría de las iniciativas populares de norma que tienen la mayor cantidad de firmas hasta ahora son ligadas a temas que ha defendido la oposición. Ellos ya dijeron que están apoyando iniciativas como un Estado sin pituto o una policía que nos proteja, que ya están precisamente entre las que tienen mayor cantidad de firmas. Al oficialismo no le ha ido tan bien en sus propuestas, pero dicen que buscarán que la ciudadanía apoye iniciativas que tienen que ver con paridad, con pueblos originarios, con el derecho a los cuidados. Escuchemos al consejero republicano Antonio Barquesi y al consejero de RD Julio Ñanco. Yo creo que no es momento de adelantarnos respecto de votaciones o respecto de la aproximación que los consejeros podamos tener con cada iniciativa popular de norma. Yo creo que por el contrario, en esta etapa tenemos que saber escuchar, valorar el proceso, valorar el trabajo que está haciendo la Secretaría Técnica de Participación Ciudadana y en la siguiente etapa, después del 17 de julio, tenemos que, con la máxima rigurosidad, deliberar respecto de cada iniciativa, tanto de las presentadas por los consejeros constitucionales como de las presentadas por medio de la iniciativa popular de norma. Vamos a invitar a la ciudadanía a que pueda revisarlas y vamos a sacar un listado donde vamos a decir estas son las 10 por las cuales también usted se podría motivar para que también hagan el equilibrio o contrabalance de lo que nosotros estamos presentando y que también significan más cercanías con nuestras ideas políticas. Tenemos iniciativas que tienen que ver con cuidados, con paridad, con vivienda, también desde la perspectiva de nuestra bancada, con pueblos originarios. Son esas las temáticas que a nosotros nos interesa promover, que tienen que ver con sentido común también y que son de interés también, yo creo, de la mayoría de la ciudadanía. Hasta el 7 de julio, entonces, es el plazo para que la ciudadanía pueda firmar por alguna de las distintas iniciativas populares de norma. Con su clave única, hasta 10 iniciativas se puede apoyar y las que reúnan 10.000 firmas en 4 regiones del país serán debatidas en el Consejo Constitucional. Mati. Perfecto, muchísimas. Ahí está, le agradecemos a Alicia Contreras este informe y seguimos revisando los temas de la jornada. Finalmente las vacaciones de invierno llegaron y los estudiantes ya terminaron el primer semestre. Los expertos pronostican que esto ayudará a bajar aún más la circulación de virus respiratorios, esto mientras la red se prepara para un eventual brote de influenza. María Luisa Carrión nos cuenta más. En absoluto silencio, así están los colegios en la actualidad. Estudiantes sin clases, todos de vacaciones, unas que fueron motivo de polémica. Se pedían adelantar por el aumento de virus respiratorios circulando. No fue así, pero la fecha llegó y los alumnos ya no están en las salas. ¿Ayuda esta pausa a descomprimir las enfermedades? Yo creo que sí. Yo creo que las aglomeraciones que se hacen en los colegios influyen harto en las enfermedades de los niños. Sí, bastante, porque todos los niños con la baja de temperatura está más o menos complicado, aparte que no hay medicamentos tampoco. ¿Tú encontrar remedio? Sí, harto. Yo creo que no, porque cuando uno va a vacaciones también se pone al frío, a las gripes. Yo creo que siempre la casa siempre el desguardo, pero uno siempre se tiene que cuidar en realidad. Pienso que va a ser igual, porque estén aquí o estén allá, van a resfriarse igual. Va a subir el doble. Es que claro, si no hay un cuidado particular con los más pequeños, las vacaciones podrían volverse también un foco de contagio. Como el uso de la mascarilla, ¿no es cierto?, en los lugares en donde haya mucho público, pensemos en los cines, en los moles, en el transporte público. También es muy importante mantener el lavado de manos, el aseo de las superficies donde estos virus, especialmente el virus respiratorio sincicial, tiende a quedarse, ¿no es cierto? A seguir extremando las precauciones porque si bien la circulación viral ha bajado, no quiere decir que se haya ido del todo. La ocupación de camas críticas pediátricas sigue sobre el 80% y solo baja un 76% si nos centramos en el sector privado. Sin ninguna duda las vacaciones escolares van a ayudar a reducir la circulación de los virus porque se quiebran las cadenas de contagio. No nos olvidemos que en el último tiempo ha circulado virus respiratorio sincicial y si bien se afecta principalmente o más gravemente a los niños pequeños, son los hermanos de la edad preescolar o escolar los que transmiten ese virus y son capaces de generar
estas infecciones a los más pequeños y por lo tanto facilitar que se produzcan enfermedades más graves. El virus empezó a bajar antes de las vacaciones, o sea que ya vamos a la baja, las consultas de urgencia van a la baja, las hospitalizaciones en niños están a la baja y como dije, lo que nos preocupa ahora es la eventualidad de que exista un rebrote, para lo cual estamos preparados y por eso estamos haciendo toda esta visita. Visitas que se concretaron en los hospitales de Melipilla, Talagante y Peñaflor, mientras que en los colegios se preparan también para volver tras las 2 semanas y media de descanso el próximo 17 de julio. Me he dado cuenta, ¿no es cierto?, del esfuerzo que han hecho, particularmente profesores, asistentes, equipos directivos, porque el servicio educativo se inicia el día 17 de julio. Eso lo que demuestra es la materialidad, ¿no es cierto?, la sustancia de la que están hechos nuestros profesores y profesoras, nuestros directivos y también, ¿no es cierto?, nuestros alcaldes y alcaldesas que de distintos colores han puesto el esfuerzo. El esfuerzo también se está dando en materia sanitaria y allí el llamado es uno solo, vacunarse contra la influenza, que podría ser el brote que venga con más fuerza las próximas semanas. Hasta este viernes el 84% de los escolares de la población de riesgo lo había hecho, cifra que baja al 60% si nos centramos en las personas mayores de 65 años, el grupo altamente vulnerable a esta patología. Hemos reforzado precisamente aquellas medidas que sabemos que son eficaces. En adultos particularmente hemos dado la instrucción de aumentar un 20% en camas para eventualmente un brote de influenza. Estamos coordinados diariamente con los directores de servicio de todo el país. En adultos afortunadamente tenemos ventiladores disponibles en la eventualidad que ocurre el brote y yo diría que estamos mejor preparados, bien preparados para eventual brote de influenza. Eventual brote de influenza mientras los escolares están en receso educativo. Es de esperar que los casos no aumenten como pronostican los expertos y allí depende también del autocuidado de todos. Tensiones, lo que se vive en estos días en el bloque oficialista luego que se destapara el caso Democracia Viva. Cuestionamientos de parlamentarios del propio sector se suman ahora a las dudas que aún quedan en torno a esta polémica. Los detalles los revisamos junto a Belén Saldías. Le costó ingresar a la sede del Partido Socialista al presidente de Revolución Democrática, un problema menor a los que enfrenta desde que se destapó el caso Democracia Viva, que fue analizado con sus pares de otros partidos oficialistas. RD está bajo la atenta mirada de muchos y el partido intenta sacudirse tomando medidas como la expulsión de Carlos Contreras y Daniel Andrade. Sin embargo, aún se duda de cuál es la posición en la que se mantiene la diputada Catalina Pérez. Son causas distintas, se presentaron de manera distinta y en el caso de la diputada Catalina Pérez se solicita como medida cautelar la suspensión de su militancia mientras se investiga el caso. El caso es complejo, ha ido evolucionando, hay nuevos antecedentes que fueron surgiendo. Nuevos antecedentes que parecen hundir más a RD en el escándalo de presuntas irregularidades, aquellas que dañaron las bases fundacionales del Frente Amplismo de combatir la corrupción y el amiguismo, las mismas que recibieron una confusa defensa del diputado Gonzalo Vinter al señalar que ningún partido puede pretender que, en la medida que crezca y administre el Estado, vaya a ser 100% probo. Esto es algo que provocó una fisura, recordemos que una de las más duras y más tempranas reacciones frente al escándalo de Democracia Viva, Revolución Democrática y la relación con el MIMBU es la que tiene convergencia social. No tenemos que naturalizar que los actos ilegales en política están mal. A esto no se puede naturalizar y hay que condenarlo con fuerza, hay que tomar acciones severas como las que se han tomado, pero eso no basta. Los partidos son medios, son instrumentos al servicio de una causa, no son fines en sí mismos. Y por tanto no puede adecuarse al cumplimiento de rigores internos el tamaño del partido o la forma en que funciona, no. Problemas partidarios que han salpicado al gobierno y es que las declaraciones del diputado de Convergencia Social son contrarias a la postura que ha intentado impulsar y mantener la moneda respecto a la corrupción. El estándar es único, es uno solo, que frente a irregularidades, casos que puedan atentar contra la probidad y el buen uso de los recursos, siempre tiene que haber capacidad de respuesta. Creo que la necesidad política se impone por sobre cosas que no estén completamente definidas. Ahora que pueden haber problemas, por supuesto,
que esta situación principalmente tensa al Frente Amplio, por supuesto. Tensión que los partidos oficialistas viven por estas semanas, que incluso se escapa a las palabras del propio presidente Boric en relación a las autoridades del Biobío y el Maule y su petición de no meter a todos en el mismo saco, y que levantó cuestionamientos directos de parlamentarios del Partido Socialista. Respecto de las opiniones que den los parlamentarios, mandatarios de nuestro partido, no representan necesariamente la opinión de la mesa de nuestro partido, pero ellos también tienen la libertad como representantes de sus comunidades de dar sus opiniones. Opiniones que han causado molestia en el gobierno, especialmente por las acusaciones de supuesto blindaje, al que el presidente Boric salió a aclarar, mostrando nuevamente una dura postura con quienes puedan ser declarados como los responsables de estos casos. Yo no he ocupado la palabra blindaje porque acá no hay nadie blindado. No porque una persona diga esta persona es culpable de algo, esa persona inmediatamente queda como culpable. Pero si llegan a mí antecedentes que demuestran que hay una responsabilidad, quien quiera que sea, esa responsabilidad se va a hacer valer. Y en esto no quiero dejar lugar a dudas ni medias tintas. Responsabilidades que deberán ser determinadas por las investigaciones que lleva la Fiscalía de Antofagasta, donde aún existen muchas incógnitas respecto al alcance que tienen o tuvieron los convenios de las fundaciones que hoy son materia de investigación. Se los contábamos en titulares, investigan el hallazgo de restos humanos en un campamento de la comuna de Puente Alto. El descubrimiento se realizó este viernes en el marco de una denuncia por presunta desgracia en el sector de Valle Hermoso. Carabineros se trasladó hasta la vivienda de la víctima, encontrándose con restos de un cráneo y diversos pequeños huesos en el lugar. Por el momento se especula que estos pertenecerían a la persona desaparecida, hecho que aún no es confirmado por las autoridades. La Fiscalía Metropolitana Sur quedó a cargo de las diligencias investigativas y no se ha descartado la participación de terceros en estos hechos. En el marco de una investigación de una presunta desgracia que se estaba tramitando en la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, es que se hace un hallazgo en este sitio donde se encuentran algunos osamentas. La hipótesis preliminar efectivamente es que puede haber intervención de terceros, principalmente por el trabajo que se está realizando en el sitio del suceso. Sin embargo, justamente esto es materia de la investigación que se está realizando en estos momentos. No hay personas detenidas, se está trabajando, por lo mismo tanto los testigos o que se ha tomado declaración, se ha empadronado, es parte propio del proceso de investigación. No he sabido de quién y cómo es la vaina. Ni cómo se llama, ni nada. Sorprendidos por esto. Claro, obvio, estamos aterrados. Sí. Y bien sorprendidos, la palabra es grande. Yo estoy muy aterradora porque pues uno vive acá, tiene sus hijos y uno no, pues se asusta, se aterra porque la verdad no sabemos cómo pasó esto, no sabemos de quién. ¿Y a Carabineros hace rato que los ven acá en el sector? Sí, nosotros siempre los vemos ahí. El CERNAC ofició a la empresa La Rotunda por presencia de bacteria Listeria en uno de sus quesos. La acción se da luego de la alerta alimentaria emitida por la Seremi de Salud de Valparaíso, luego que se detectara dicha bacteria en un lote de queso mantecoso laminado que tiene fecha de elaboración el 20 de abril de 2023. El oficio tiene como propósito que la empresa entregue información respecto a los protocolos de control y almacenamiento, comercialización del producto y reclamos. Desde el Ministerio de Salud llamaron a evitar el consumo del producto, ya que la listeriosis es una infección de carácter grave que en sus cuadros más agudos puede provocar meningitis o incluso la muerte. Esta bacteria está vinculada a productos lácteos, generalmente elaborados con leche no pasteurizada, además de ciertas frutas y verduras. Hemos tenido brotes en el pasado relacionados a productos lácteos. Es una bacteria compleja porque, a diferencia de lo que uno normalmente sabe, la refrigeración, por ejemplo, a esta bacteria no le hace nada. Entonces, lo que corresponde es hacer una búsqueda. Cada vez que se encuentran los alimentos, si hay alimentos que tienen presencia de la bacteria, hay que retirarlos. Esta es una alerta, no es que haya habido un caso, sino que es el alimento que está contaminado. La alerta es para llamar a la gente a no consumir el producto y el cuadro clínico que
que produce la listeria es muy variable, puede ser desde asintomático o síntomas leves, malestar gastrointestinal, hasta incluso cuadros de meningitis. Casi en 5% se redujo el índice de obesidad infantil en los escolares de nuestro país. Así lo evidenció un nuevo mapa nutricional elaborado por la JUNAEP, el que también arrojó diferencias entre regiones y comunas vulnerables. Javiera Albornoz nos cuenta. Fuerza, coordinación y mucha energía es lo que se requiere para cumplir el objetivo de este juego. Lo mismo se necesita para cruzar el obstáculo de aros. Todo parte de las actividades que realiza el programa Crecer en Movimiento del Instituto Nacional del Deporte. El programa le fomenta 3 veces a la semana actividad física en distintas escuelas y recintos deportivos. Este es uno de los 40 programas dispuestos en el plan Demos la Vuelta a la Manzana, que desde el año pasado tiene como objetivo fortalecer los hábitos saludables de los estudiantes y mejorar los índices de malnutrición en el país. Cuando recién entramos al colegio yo todavía ahí no hacía deporte y después cuando empezaron a traer las pelotas, los talleres y todo eso, y recién empecé a hacer. Hacemos educación física, corremos y hacemos harta actividad. En el colegio a veces nomás, hago más en mi caso donde vivo yo, hay un parquecito y empiezo a hacer ejercicio. La pelota. Datos que según un nuevo mapa nutricional elaborado por la JUNAEP han tenido una leve mejoría. Reducimos del año 2021 al año 2022 un 5% en las cifras de obesidad, que igual es poco, considerando que tenemos un año donde recuperamos la actividad más física, la normalidad. Al menos las medidas en términos de volver a la presencialidad comparado en tiempo en pandemia, se notó la diferencia de actividad física, menos tiempo en pantalla, mejor calidad de sueño en el estado nutricional de los niños. La mejora no es suficiente y hay que seguir haciendo las acciones intersectoriales que se requieren para esto. Según estas cifras, el estado nutricional normal aumentó en 7% en comparación al 2021. Sin embargo, al desagregar el dato por año escolar, se evidencia que en quinto básico la obesidad aumentó en 7,7%. Los niños y niñas de quinto básico son los que presentan mayor prevalencia a la malnutrición por exceso. 6 de cada 10 niños de quinto básico tienen malnutrición por exceso, o sea, obesidad severa o sobrepeso. ¿Por qué en quinto básico? Porque naturalmente empiezan, ¿no es cierto?, en esa etapa del desarrollo de niños y niñas a haber más acciones, ¿no es cierto?, diríamos, de inmovilidad, que es distinto, ¿no es cierto?, cuando uno es más pequeño, que está constantemente, ¿no es cierto?, desarrollando acciones del movimiento. El proceso de medición se realizó en el 73% de los establecimientos educacionales a nivel nacional. El desglose por regiones evidencia la diferencia en los índices por zonas. Mientras en el sur tiene mayor prevalencia la malnutrición por excesos, en el norte se genera lo mismo, pero por déficit. Dado que nuestro país es tan heterogéneo, no podemos pensar en una política transversal sin considerar los territorios. Es imposible pensar que alguien de Iquique se va a poder alimentar o va a hacer la misma actividad física que alguien del sur. Indudablemente hay aspectos climáticos y de disponibilidad de los alimentos por territorio. Parece fundamental probablemente en los próximos años, ¿no?, quizás una política de más largo plazo, que las minutas quizás de alimentación tengan un énfasis territorial a propósito no solo del desafío, ¿no?, del gasto calórico que implica vivir en determinadas regiones, sino también del desarrollo productivo agrícola. Diferencia que también se observa en comunas más vulnerables, las que presentan casi un 19% más de riesgo de sufrir obesidad. Porque algo está pasando que no se están consumiendo no solamente cantidad de alimentación, sino los nutrientes que se requieren. Esta leve mejoría en los índices son similares a los datos prepandemia. Por lo mismo, desde el Ministerio de Educación adelantaron que procesarán estos datos con el fin de diseñar programas para mejorar los actuales planes de hábitos saludables que permitan hacer frente a los desafíos de la malnutrición. El presidente Gabriel Boric se reunió con distintos pueblos originarios en San Pedro de Atacama para abordar la Estrategia Nacional del Litio. El mandatario conversó con representantes de comunidades coya, quechuas, aymaras y pueblos atacameños, quienes se habían restado de la instancia en un principio. El encuentro buscaba incorporar a los pueblos originarios en la implementación de la Estrategia Nacional del Litio. Esto por la preocupación que hay por el impacto de la industria en la región, donde ya existen problemas de uso de agua y el suministro eléctrico. El jefe de Estado señaló que se debía escuchar a todas las partes, sin embargo no descartó afectaciones por el proyecto. Hemos avanzado hoy día con las comunidades aquí, en donde plantean además temas de mucha historia. ¿Cómo es posible
que en un lugar como este, que tanta riqueza le ha dado a nuestro país, el norte de Chile, tengamos todavía comunidades sin agua y sin luz? Son preguntas que nos hacemos y que como Estado hoy día tenemos el deber de resolver, y es parte de lo que hemos conversado y lo que estamos trabajando acá además con nuestros colaboradores. Yo lo que sentí por parte de las comunidades es que hay mucha preocupación, pero también disposición a conversar. Uno no puede asegurar de que no va a haber ningún tipo de afectación. El tema es que todos los impactos sean conversados, sea con perspectivas de sostenibilidad. El gobernador regional de Antofagasta valoró la instancia y afirmó que espera que se reconozca el cuidado de los salares, la participación de los pueblos y el resguardo a los recursos de la zona. No se puede hacer una estrategia en litio sin considerar a las personas que habitan el territorio, en donde se extrae el litio. Y en tal sentido era muy necesario que tanto la institución, el gobierno regional, como el Consejo Pueblo Atacameño sea considerado en esta estrategia. Yo espero que haya una conversa sincera, donde se reconozca el sentido de cuidado de los salares, se establezcan claramente qué salares se van a proteger, se establezca también la posibilidad de participación del Consejo Pueblo Atacameño. Ellos pueden hacer un gran aporte, por ejemplo, en la gobernanza del Instituto de Litio y Salares, y que se establezcan también los mecanismos para resguardar que los recursos que la región ya recibe, que las comunidades ya reciben, se sigan manteniendo. Vamos a cambiar de tema. Comenzó pintando, pero el avance de la tecnología lo impulsó a llevar sus obras a otro nivel. Un chileno decidió hacer su propia obra de arte incorporando tecnología en su cuerpo. ¿Cuál es la tendencia luego de esto y qué debate ético y científico representa? Camila Ejía nos cuenta. Mi nombre es Esteban Celis y soy artista cyborg. Por definición, los cyborgs son personas que tienen modificaciones tecnológicas en su cuerpo, por una razón distinta a la necesidad vital. Una nueva corriente artística incorpora la tecnología como una forma de expresión del arte mismo. Esteban es chileno y asegura ser uno de ellos. Soy la primera persona que se añade tecnología al cuerpo y con eso genera arte. En estos momentos lo que tengo es un bioimán en la parte de la mano que me permite sentir campos magnéticos de objetos. También tengo un chip con el cual puedo guardar información, y también acá en la cabeza tengo un dispositivo que me permite sentir el campo magnético de la Tierra en mi cuerpo. Esteban estudió artes visuales, pero su pasión lo llevó a querer experimentar el arte con la tecnología. Este chip lo que hace es que cada vez que yo gire hacia el norte, pueda sentir estas palpitaciones tanto en la parte de la oreja como atrás en mi cabeza, en la nuca. ¿Pero cómo funciona esto? Los humanos en general podemos ver, escuchar, tocar, pero hay algunas cosas de las cuales somos inconscientes, como los campos magnéticos, los campos eléctricos. Y uno podría transformar esos estímulos en algo que sí pudiéramos sensar, y así ampliamos nuestro espectro de experiencia sensorial. Tiene que haber un aumento de algo con el fin único de experimentarlo, o en este caso de vivirlo como una propia obra de arte, pero el impulso es una cuestión identitaria, no es una cuestión necesaria ni médica ni nada de eso. Este joven inspiró su trabajo en personas como Orlan, Neil Harbison o Stellark, los y las artistas cyborg que modificaron su cuerpo con fines performáticos. Sin embargo, existen ciertas dudas desde el conocimiento científico y tecnológico frente a estos nuevos desarrollos. Una de ellas es conocer cómo reacciona el cuerpo con estas modificaciones. En general, el cerebro tiene una enorme capacidad plástica y puede aprender a distinguir todo tipo de estímulos si es que los puede capturar. Y en principio, si uno tiene dispositivos electrónicos que le permiten capturar otro estímulo, los va a incorporar a su riqueza perceptual. Pero el cerebro es limitado y normalmente está siempre ocupado en algunas cosas, por lo que si yo incorporo otra modalidad sensorial nueva, probablemente eso reduzca la habilidad perceptual en las otras modalidades sensoriales. El debate ético está en la pérdida de naturalidad humana con las intervenciones tecnológicas, pero también está la corriente que desafía los opuestos de lo tecnológico y lo humano. Toda esta postura del manifiesto cyborg y de ahí en adelante lo que dice es: no lo pensemos así, pensémoslo como que los límites del humano en realidad no existen, sino que coexistimos con animales, somos animales, podemos ser máquinas, somos tecnología, dependemos de la tecnología, y entonces de alguna manera esa dualidad o ese antagonismo no existe.
Lo que hoy y hace tiempo sí existe es el aporte de la tecnología para entregar nuevas oportunidades, como la invención del marcapasos para controlar la frecuencia y el ritmo de los latidos del corazón mediante electricidad, o los audífonos de conducción ósea que convierten el sonido en vibraciones que después se transmiten a través del cráneo directamente al oído interno. Incluso hace unas semanas vimos a una persona parapléjica que volvió a caminar gracias a unos implantes en el cerebro. Otros avances como el chip de Neuralink de Elon Musk, que busca conectar cerebros con computadoras con el objetivo de ayudar a tratar trastorno cerebral y que ya recibió autorización por la FDA de Estados Unidos para iniciar ensayos clínicos, generan controversia. Pero en el caso del arte cyborg, ¿hasta dónde podría avanzar esta corriente? Lamentablemente no existen como los lugares seguros hasta el momento de poder decir, yo como artista, decir, háganlo, modifíquense el cuerpo con tecnología. Yo creo que sería como responsable de mi parte hacer eso. Esto lo hago con mi cuerpo y siempre hablando sobre la libertad morfológica. Y ahí lo que surge es, por ejemplo, desde el ámbito ético, si es que queremos regular estas tecnologías. Se está discutiendo si es que a largo plazo también como instituciones de salud deberían ver el cuidado de que este tipo de tecnologías se integren de manera sana y considerando los peligros que podría llegar a tener para las personas. Chile ha sido pionero en la presentación de la primera legislación que busca el resguardo de los llamados neuroderechos. Sin embargo, esta expresión no está incluida dentro de la normativa por lo innovador de su desarrollo, pero también frente a la escasa evidencia científica que sustente su avance. Una discusión del futuro en un mundo que es cada vez más tecnodependiente, y en este caso desde una de las expresiones de mayor libertad humana como lo es el arte. Comenzamos a revisar junto a Isel Guerra las noticias internacionales, comenzando cerca aquí en Brasil, porque la justicia electoral ha condenado al expresidente Jair Bolsonaro a una inhabilitación de 8 años que le va a impedir candidatearse para las próximas elecciones del 2026. Así es. Bastante fuerte. Bienvenida. ¿Cómo estás, Mati? Así es. Aquí prácticamente Jair Bolsonaro pierde sus derechos políticos, teniendo en cuenta la decisión que era adoptada durante esta jornada por el Tribunal Superior Electoral. Ya eso del mediodía, hora nuestra, se sabía prácticamente el resultado con este cuarto voto que faltaba, teniendo en cuenta que el TSE llevaba varias jornadas de esta votación, donde estaba viendo y revisando también esta solicitud que se hacía a raíz de una reunión que sostuvo Jair Bolsonaro el año pasado con embajadores, donde lanzó una serie de acusaciones sin pruebas sobre este supuesto fraude electoral. Eso era lo que estaban revisando, si es que existía abuso de poder y uso indebido de los medios de comunicación, porque justamente esa reunión fue mostrada a través de la televisión pública brasileña por 1 hora. Eso es lo que estaban revisando y finalmente se ha determinado con 5 votos a favor, 2 en contra, esta inhabilitación política por 8 años contra Jair Bolsonaro, que, como tú bien lo señalabas, va a significar que no va a poder participar de las elecciones del 2026. Y claro, aquí se abre también la puerta para que de todas formas pueda apelar a través de 2 procesos, justamente a través de este también Tribunal Superior Electoral, pero también a través de la Corte Suprema. Eso al menos no está decidido todavía. De hecho, la defensa de Jair Bolsonaro señalaba que estaban esperando revisar el escrito para ver cuál va a ser la estrategia que van a adoptar aquí. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, porque la Corte Suprema yo creo que no tiene grandes posibilidades en lo que se dice, primero porque la votación fue bastante contundente, sino fue unánime, y porque los ha cuestionado también a ellos. Exactamente, y de hecho uno de los magistrados que votaba durante esta jornada era Alexandre de Moraes, que también se ha enfrentado, varias pullas ha tenido allí con Jair Bolsonaro y con los bolsonaristas. Todas las reacciones que ha dejado esta situación, cuáles podrían ser allí los pasos que podría adoptar el bolsonarismo, los vamos a revisar, Mati, en el informe que preparó Gabriel Palma. Estos magistrados son los responsables de poner en una larga pausa la carrera política de Jair Bolsonaro. Es el juicio electoral que mantuvo a gran parte de los brasileños atentos durante toda la semana y que este viernes daba su golpe final cuando se confirmó la mayoría requerida con el 4º voto.
Anuncio a los magistrados que seguiré al juez principal en el caso, al estimar la solicitud con la aplicación de la sanción de inhabilitación para el demandado Jair Mesías Bolsonaro. Finalmente, 5 magistrados del Tribunal Superior Electoral votaron por inhabilitar a Bolsonaro, mientras los otros 2 rechazaron la medida. Debido a este fallo, el ultraderechista no podrá ejercer cargos públicos en los próximos 8 años. Eso significa que no podrá participar de las próximas elecciones del 2026. La justicia electoral puede ser ciega, pero no es tonta. Lo dije en su momento y lo digo ahora. No podemos marcar un precedente avestruz. Todo el mundo sabe lo que ocurrió y cuál fue el mecanismo utilizado, y aún así esconder la cabeza en la tierra. Bolsonaro estaba acusado de abuso de poder y de uso indebido de los medios de comunicación a raíz de una reunión que sostuvo el entonces mandatario con un grupo de embajadores hace un año atrás. Allí el ex militar lanzó una serie de acusaciones sin pruebas contra el proceso electoral, lo que fue interpretado por la Corte como intervencionismo. Retrocedimos 40 años en 4 años con el gobierno de Bolsonaro. Espero que nunca regrese. Lula hizo cosas peores y hoy está libre y es presidente. Pensé que era una broma. Estoy totalmente en contra. Durante todo este proceso, Bolsonaro insistió en su inocencia. Incluso este viernes ponía paños fríos a una decisión que lo relegará de la política hasta la próxima década. Me apuñalaron en el estómago y ahora me apuñalaron por la espalda con la inhabilitación por abuso de poder político. Pero no estoy muerto, seguiremos trabajando. Este no es el fin de la derecha en Brasil. Es precisamente eso, la inminente caída de la figura de Jair Bolsonaro, lo que mantiene en alerta a los colectivos más conservadores del país. La carrera por las elecciones del 2026 deja al bolsonarismo sin un exponente de peso frente a la izquierda, por lo que los expertos sondean cómo los sectores más conservadores tratarán de levantar a un nuevo referente. Yo creo que habría que hacer la pregunta al revés, si estas fuerzas conservadoras o religiosas que encontraron en Jair Bolsonaro una manera de poder visibilizar y llegar al poder detrás de un candidato, son capaces de volver a instalar un candidato que los pueda representar nuevamente. Y entre esos nuevos exponentes resuenan principalmente sus hijos Flavio y Eduardo, quienes llevan años en el mundo de la política como parlamentarios, pero también surge con fuerza la presencia de su esposa Michelle, y es que Bolsonaro está enfrentando otros 15 procesos. ¿Esto podrá ser reversible en Brasil? Yo creo que está en un veremos. Efectivamente puede ocurrir en un minuto que se reviertan sentencias y le puedan permitir competir. Las acusaciones que siguen abiertas son graves. Y yo creo que ahí tiene que ver también un poco con la opinión pública de qué tanto la opinión pública va a tolerar estas cosas. La inhabilitación de Bolsonaro es inmediata, pero aún su defensa puede jugar algunas cartas. Puede apelar al propio Tribunal Superior Electoral, así como a la Corte Suprema, pero la estrategia está en veremos a la espera de la publicación de la sentencia. Al menos por ahora, su nombre no estará en la próxima papeleta presidencial. Bueno, elecciones que están previstas, Mati, para el 2026, al menos hasta ahora no estaría participando. Va a depender allí de las posibles apelaciones que pueda adoptar aquí la defensa del exmandatario brasileño. Además, bueno, legislativamente quiere pedir que se cree una ley que genere la amnistía para este proceso. Vamos a ver cómo le va. Claro, y si es que tiene los respaldos allí en el Congreso, si es que todavía tiene ese aval de algunos de sus grupos para poder permitirle, al menos por eso podríamos calificar una tercera vía incluso, que podría enfrentar Jair Bolsonaro, y lo señalaba ahí también Gabriel Palma en su informe. Hay 15 otros procesos que está enfrentando el exmandatario brasileño. Uno de ellos, por lo que veíamos a comienzos de este año, ese 8 de enero, con este asalto a los 3 poderes del Estado. Allí también está siendo investigado, pero no es el único, y sobre todo el COVID y su gestión de la pandemia es una de las investigaciones, teniendo en cuenta la gran cantidad de muertes que se registraron en Brasil durante esos años. Pero sin duda lo que ocurrió en este asalto al corazón del poder político y judicial en Brasilia el 8 pasado de enero es uno de los ataques más graves a la democracia brasileña después de la dictadura. Por lo tanto, ahí hay una situación muy difícil porque se le culpa de alentar a los participantes en este asalto que trataba de emular lo que había hecho Donald Trump en el Capitolio. Esto es un proceso bien delicado. Y tengamos en cuenta que por esas fechas Jair Bolsonaro estaba en Estados Unidos, recordando que Jair Bolsonaro abandonó el país prácticamente un día antes de
supuestamente tenía que entregar la banda presidencial a Luis Ignacio Lula da Silva, cosa que no ocurrió. Él se fue un día antes a Florida, estuvo allí prácticamente más de un mes y eso incluso generó en su momento una serie de preocupaciones, incluso dentro de los demócratas estadounidenses, que le estaban pidiendo a Joe Biden que de alguna otra forma intercediera para que Jair Bolsonaro regresara a Brasil para enfrentar a la justicia. Está el caso justamente del asalto a los 3 poderes del Estado, la gestión del COVID-19, pero también el certificado de vacunación, que también está siendo objeto de miradas, así como también estas joyas que en su momento también dejaron a Jair Bolsonaro bastante complicado por haber ingresado estas joyas regaladas por Arabia Saudí, pero que él no había notificado en su momento a las autoridades. Son en total 16 procesos, estamos viendo recién uno. Claro, y en el caso de las joyas eran un regalo a la presidencia, claro, pero no eran regalos personales. Y en el caso de la pandemia lo están acusando, entre otras cosas, de delitos contra la humanidad, delitos de lesa humanidad, porque son más de 700.000 los brasileños que murieron durante la pandemia y se le acusa por esta actitud negacionista. Sí, de todas formas lo escuchábamos en su momento, señalando que el COVID era una gripeciña, exactamente, poniendo en duda también la llegada de las vacunas a Brasil. Pues bien, Jair Bolsonaro está enfrentando todos estos procesos, al menos en este se ha señalado a través de la decisión del Tribunal Superior Electoral que es inhabilitado por los próximos 8 años, al menos hasta el 2030. Habrá que ver de todas formas cuáles van a ser las estrategias que van a adoptar aquí desde la defensa del exmandatario brasileño. Vamos a cambiar de tema, Mati, para hablar de Francia. Cuarta jornada de manifestaciones que dejan estas imágenes que ustedes están viendo en pantalla de la violencia que se ha replicado en diversas ciudades del país europeo. Comenzó en Nanterre el martes pasado con el asesinato de este joven de 17 años en medio de un operativo policial, pero se ha extendido a diferentes localidades, ciudades del país europeo, y por eso, debido a esta situación álgida que está enfrentando el país, es que durante esta mañana el gobierno de Emmanuel Macron, en concreto el ministro de Interior de ese país, anunciaba el despliegue de 45.000 policías en toda la nación, una cifra bastante superior si lo comparamos, por ejemplo, lo que veíamos el pasado miércoles cuando se habían desplegado 9.000 policías. Ahora, durante esta jornada, 45.000. Y eso debido a los diversos episodios de violencia que se han repetido en diferentes ciudades. De hecho, para esta jornada, Mati, aquí las autoridades habían pedido cerrar los servicios nocturnos de buses y de tranvía para evitar de alguna otra forma que se pudiera dificultar el traslado de los manifestantes dentro de las ciudades. Pero lo cierto es que durante esta jornada, sobre todo en las últimas horas, han sido bastante críticas en una ciudad en particular, en Marsella, que es la segunda ciudad más grande, con más habitantes de ese país. Pero también ya de por sí es una de las ciudades más peligrosas de Europa en términos de delincuencia. Por lo tanto, ahí hay un germen que está saliendo junto con esta manifestación a raíz del asesinato de este joven. Bueno, de hecho se pidió refuerzos por parte del gobierno local a las autoridades para que lleguen más policías. Sí, teniendo en cuenta que durante solo esta jornada han sido detenidas, al menos hasta ahora, más de 340 personas, y solo en Marsella 80. Al menos esa es la cifra que entregaban hasta hace algunas horas atrás, dando cuenta también de la cantidad de detenidos que se han registrado en esta ciudad, donde se han registrado hechos de violencia durante esta última hora, escenas de saqueo, también de destrucción. Eso también lo hemos visto en otras ciudades de Francia, sobre todo en estos últimos días, donde estos hechos, estos episodios se han replicado con más fuerza, podríamos decir. Incluso han llegado hasta la capital, hasta París. Lo veíamos el día de ayer por la noche con el saqueo a una tienda Nike, por ejemplo, así como también a supermercados. Y en concreto, en el caso de Marsella, incluso, Mati, aquí se hablaba de que los manifestantes habían irrumpido en una tienda de armamento de caza. Incluso ahí las autoridades señalaban que habían detenido a una persona con prácticamente un rifle en las manos. Todo esto son las imágenes que llegan desde Francia a raíz de esta muerte que se registró a comienzos de esta semana.
y que ha tenido al presidente Emmanuel Macron dando una serie de declaraciones. Al comienzo estaba condenando el asesinato de este joven de 17 años, pero durante el día de ayer entregaba nuevas declaraciones, ahora condenando las manifestaciones que él calificaba como violentas y haciendo también un llamado hoy a los padres de los menores de edad que han sido vistos en estas manifestaciones, porque durante la noche de ayer, Mati, fueron detenidos incluso menores de 13 años en estas manifestaciones, y es por eso que durante esta jornada el presidente de Francia, Emmanuel Macron, hacía un llamado a los padres para controlar a los hijos. Eso era lo que decía durante este día. Exactamente, porque además se han registrado situaciones peligrosas. Se está investigando la muerte de un joven en el norte, en Bretaña, que cayó de un techo en condiciones, en una situación bien confusa, que no se sabe si estaba tratando de asaltar el lugar, pero por eso también hace este llamado. Sí, en el caso particular que tú mencionas, aquí hay versiones encontradas respecto de cuál era la razón por la que esta persona estaba justamente en este lugar, y claro, al menos a primera vista es la primera víctima fatal, podríamos señalar, que deja estas manifestaciones ya durante este día en su cuarta jornada, Mati, y nada parece indicar que esto vaya a terminar en el corto plazo, considerando que ya en algunas localidades menores, podrían calificar algunos, se han decretado toque de queda desde el día de ayer hasta el próximo lunes en horarios desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana, pero eso en algunos casos, y insisto también, en algunos casos no ha servido de absolutamente nada, porque lo cierto es que con cada día que pasa vemos cómo estas manifestaciones se están intensificando con la violencia, pero también con las ciudades implicadas. Y en el caso concreto, por ejemplo, de Lyon, durante este día, al igual que Marsella, se registraban saqueos en tiendas. De hecho, aquí, Mati, las autoridades señalan que aproximadamente 20 locales fueron saqueados durante la noche, se robaron productos e incluso se apunta a que unos manifestantes dispararon contra una cámara de seguridad que estaba en esta ciudad, dando cuenta también de las situaciones que se han vivido. Y de hecho el alcalde aquí hacía una condena sin reservas a esta violencia que él calificaba como inaceptable. Lo cierto es que es bastante crítica la situación en Francia por estos días, y pese a los llamados que ha realizado el gobierno, al menos la situación no se ha aplacado. Allí Emmanuel Macron está viendo cómo de alguna u otra forma intentar bajar la intensidad de estas manifestaciones, pero al menos por ahora nada parece indicar que lo vaya a lograr en el corto tiempo. Sí, además que se le ha criticado mucho personalmente, porque en el segundo día de las manifestaciones él fue a un concierto de Elton John, y hay imágenes de él. Claro, no era el mejor momento. Y eso también le ha valido críticas respecto a unas declaraciones que hacía inicialmente al condenar este caso, en el caso concreto de los sindicatos de la policía, que apuntaban aquí que el mandatario francés no estaba velando por la presunción de inocencia, en alusión a este policía que está siendo investigado, porque ahí él prácticamente condenaba. Bueno, es que las imágenes no hacían presumir inocencia en este caso. Sí, de todas formas, la verdad es que las imágenes son bastante dramáticas. Es este joven a bordo de un vehículo que él estaba conduciendo junto a otras dos personas que estaban en su interior, y fue en la mañana del día martes, a eso de las 8 de la mañana exactamente, que este policía, son dos policías que están realizando este operativo. Uno de ellos le pide detener el vehículo, y en las imágenes, de hecho, hay registros de ese momento. En las imágenes se ve como este joven de 17 años, en vez de detener la marcha del vehículo, decide acelerar, y es allí cuando, en cosa de un segundo prácticamente, este policía dispara contra el parabrisas y con eso hiere a este joven. Diciéndole además que lo iba a matar segundos antes. Sí. Además miente el decir que había intentado atropellarlo, porque justo había una cámara de seguridad que demostraba absolutamente lo contrario. Sí, y eso justamente también lo que ha mencionado aquí la familia Mati respecto justamente a la existencia de estos registros, porque al menos la familia señalaba el día de ayer, hay casos de violencia policial, que de hecho esa es una de las consignas que está detrás obviamente de estas protestas, que hay casos donde no hay registros y por ende prácticamente no hay ninguna repercusión, y es por eso que aquí la familia exige justicia, no solo por el caso de este joven, sino que también por otros que han ocurrido en la historia de Francia. Sigamos avanzando. Vamos a continuar esta revisión internacional con una denuncia que realizan los sobrevivientes del naufragio que se registró a mediados de este mes en Grecia. Porque aquí, Mati, un grupo de estos sobrevivientes están acusando a la Guardia Costera de Grecia de ser los responsables detrás de este naufragio que dejó
la cifra preliminar, y siempre hemos señalado más de 80 personas fallecidas, pero que en el interior de este barco iban entre 400 a 700 personas. Y aquí son varios los reportes de varios medios, El País, la BBC, también Reuters, que señalan en conversaciones con estos sobrevivientes esta acusación que realizan contra las autoridades griegas. En concreto, hay una cita, por ejemplo, señalando que pensamos que nos iban a rescatar, pero en realidad nos hundieron, porque aquí lo que acusan es que la Guardia Costera, según siempre la versión que entregan los sobrevivientes, remolcaron este bote que había presentado unos problemas a la hora de poder continuar con su marcha, y que aquí lo que señalan en esta denuncia es que al remolcar este bote, este barco pesquero, lo hicieron a gran velocidad, y según señalan aquí los sobrevivientes, eso hizo que este barco se diera vuelta. Aquí además acusan a que supuestamente, señalan ellos, las autoridades griegas les estaban pidiendo a los sobrevivientes no hablar con los medios, en concreto los estaban presionando, según señalan, para cambiar la versión, porque aquí lo que han señalado las autoridades griegas en la versión que entregan ellos es que la Guardia Costera de Grecia intentó atar una cuerda con este barco pesquero que estaba presentando estos problemas, pero que según la versión de Grecia, los mismos refugiados habrían intentado quitar esta cuerda y que supuestamente la Guardia Costera se había retirado, y que momentos después se registró este naufragio que dejó 104 sobrevivientes, y la cifra hasta ahora, de todas formas, preliminar de víctimas fatales de 82 personas fallecidas en una de las tragedias más grandes que ha enfrentado el Mediterráneo. Y para qué decir de este año, con esa imagen que veíamos a mediados de junio, con estos hechos, que daban cuenta también de la grave situación que están enfrentando los refugiados a la hora de intentar cruzar el Mediterráneo. No, una tremenda tragedia. También aparentemente hay registros de ese remolque. Las investigaciones tendrán que continuar. Así es, Mati. Al menos hasta ahora existe esta denuncia por parte de estos sobrevivientes que acusan a la Guardia Costera de Grecia ser la responsable detrás de este naufragio que al menos hasta ahora deja 82 personas fallecidas, pero también lo decían en esa oportunidad las autoridades. Probablemente nunca vamos a saber las cifras exactas. Más de acuerdo, incluso de acuerdo a los registros aéreos que hay de la embarcación. Es bastante dramática, de hecho, esa imagen aérea en la que se puede ver que prácticamente están apiñados todos allí, incluso con relatos de los mismos sobrevivientes que señalaban que los niños y las mujeres estaban al fondo de este barco, y que de hecho eso también hacía señalar por qué no se habían reportado tantos menores como víctimas fatales, al menos de los cuerpos que habían sido recuperados. Fue bastante dramática esta situación, sin duda, y aquí tienen que hacer las investigaciones correspondientes para esclarecer qué fue lo que ocurrió esa madrugada, donde este barco anunciaba haber sufrido un percance y que existen las versiones encontradas sobre qué fue lo que ocurrió exactamente en ese momento. Y terminamos con... Vamos a finalizar al otro lado de la cordillera, en Argentina, con estas imágenes bastante dramáticas que se registraron durante esta jornada en la provincia de El Chaco, donde se estrelló una avioneta acrobática. Y lo ves ahí, Mati, es el momento, porque esto era una feria agroindustrial donde habían llegado cientos de personas, y muchos de ellos estaban justamente viendo este espectáculo. Que cayó muy cerca además de las personas. Exactamente. Sí, y de hecho lo pueden ver ustedes ahí también. Hay quienes se comienzan a acercarse para ir a percatarse de qué era lo que le había ocurrido y en qué condiciones habían quedado las personas. Pero es peligrosísimo porque la nave puede explotar. Sí. Y de hecho, aquí las autoridades, Mati, han señalado y confirmado la muerte de estas dos personas. Se trata del piloto y también del copiloto, aunque sin embargo no se ha informado la identidad de estas personas. Sí se ha señalado que aparentemente serían de la provincia de Buenos Aires, y todo esto en medio de esta feria agroindustrial. En la inauguración de estas ferias que se registró lamentablemente este accidente aéreo cuando esta avioneta estaba realizando estas acrobacias como parte del show de apertura, y es cuando pierde el control y termina estrellándose. Hay una investigación en curso para esclarecer los motivos. Aparentemente se podría deber a una falla mecánica, pero claro, eso es parte de la investigación que tienen que realizar ahora las autoridades, que lamentablemente
deja esta cifra de 2 personas fallecidas. Bien, Isel, muchísimas gracias por esta entrega informativa. Te invito a que nos vayamos a una pausa, pero al regreso ya llega Rodrigo Herrera con todas las noticias del deporte. CNN Prime, noticias, solo noticias. Ya regresamos. Con la nota de Sandro Lavarría llegamos al final de CNN Prime. Los dejamos invitados a que sigan informándose con nosotros. Ya viene CNN Tiempo y luego CNN Magazine. Que tengan una muy buena noche. Viernes 30 de junio. Así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Muy buenas noches.